No todo se resuelve haciendo más. Algunas cosas solo se entienden cuando te detienes. Esto es Tiempo para Detenerse con Carolina. Mi invitada de hoy es Cristina Jardón, quien ha dedicado su camino a transformar el liderazgo desde la presencia, la humanidad y el bienestar consciente. Bienvenidos. Bienvenida, Cris, a este espacio. Tienen con ustedes a Cristina Jardón, a quien tuve el privilegio de conocer por nuestro trabajo común, que ya le daré la palabra para que nos cuente un poquito más en detalle dónde es esa conexión entre nosotras. Pero quiero empezar diciéndoles que Cristina es una persona que yo admiro profundamente y la razón principal es porque ella encarna lo que significa detenerse. Entonces, Cris, quiero darte la palabra y que nos cuentes un poquito quién es Cristina, no necesariamente desde lo que hace, sino desde lo que eres momento a momento. Bueno, el placer es mío estar aquí y, y acojo tu invitación con mucho gusto porque cualquier momento que tenemos para nosotras, ¿no? Y de esas veces que hablamos, pues son siempre regalos. Así que el gusto es mío estar aquí y bueno, y compartir este trabajo contigo. Pues, ¿quién es Cris en realidad? Fíjate que Cristina ya se reduce a Cris. Porque todas las personas cercanas en realidad me llamáis Cris, que es con el nombre que yo vibro más, ¿no? Mm, Y Cris en realidad es una persona muy buscadora, em, que siempre ha buscado casi siempre hacia adentro. Y eso mm, es lo que creo que me caracteriza, ¿no? Después de tanto tiempo, de tantos años, en busca de esa sabiduría interior que yo digo que todas las personas tenemos y que además es como mi marca, ¿no? Inner Wisdom. Entonces mm, yo soy una buscadora y siento que soy una persona que desde niña no encajaba realmente en los modelos o en los estándares mm, y que eso me hizo ir tejiendo mi propio camino, ir marcando mi propio camino en base a lo que yo sentía que tenía que ser. Y eso para unos padres fue una locura también, porque era como, bueno, mm, esta niña es un alma libre, ¿no? Y desde esa libertad que mis padres me dieron, pues yo he podido siempre ir en busca de lo que sentía que tenía que ser, tanto a nivel personal como profesional, mm. sintiendo mucho ese latido interior, esa intuición que creo que todos tenemos. Así que soy una buscadora que sigo buscando. He encontrado muchísimas cosas, muchas, creo que muchas se van a hablar aquí, y que sigo buscando, y Mm, que sigo buscando, y en la relación con los demás también. mm. Así que la admiración también de mí hacia ti, Carolina querida. Gracias, Cris, y por abrir esa puerta a conocerte desde esa búsqueda y enlazándolo con ello, entremos en materia de esta temporada que está relacionada con el detenerse. Y en mi experiencia personal, muchas veces es necesaria la pausa para buscar, ¿no? Para ir adentro. Entonces, ¿cómo defines tú desde tu experiencia, desde tus saberes, qué es detenerse? Ujú. Para mí detenerse significa crear Mm, un espacio interior, un espacio de reflexión, un espacio de toma de decisiones, un espacio para sentirse, percibirse, pensarse, ¿no? Y que es tan necesario para saber si realmente estamos alineados con lo que internamente sentimos, ¿no? Y pensamos. Y además es algo tan necesario en un mundo tan rápido que nos saca de todo eso para meternos en una vía y en unos itinerarios que a veces no van ni con nosotros. Entonces, para mí, la pausa significa crear ese espacio donde realmente vamos a conectar con quienes somos verdaderamente, ¿no? Y son espacios para mí muy ricos. Cualquier pausa, ya sean pausas reflexivas o simplemente un minuto al día para conectar, mm, son pausas de reconexión con uno mismo en un mundo tan, bueno,
tan loco, tan desconectado, tan rápido, tan volátil, tan incierto, tan todo lo que llamamos muchas veces. Así que es eso, ¿no? Una pausa para mí significa crear el espacio para volver a conectar. Mm. Y fíjate que a mí me parece muy interesante tu camino, donde has tenido la oportunidad de sentarte y escribir varios libros y compartir con las personas el poder de esa pausa. Y quisiera que nos contaras un poco acerca de esa experiencia de detenerte a encontrarte con las palabras y sobre todo indagar en ese poder del detenerse para encontrarse y encontrarse bien, ¿no? Buscar ese bienestar. En realidad, fíjate que lo que me lleva a encontrar esa pausa o a crear esas herramientas, que al final un libro también es una herramienta no solo de expresión de uno mismo, sino una herramienta que lanzas, ¿no? Que das a luz, que me parece una expresión muy bonita, da a luz, que lo das a luz como ese bebé llamado libro, pues Mm, como faro para otras personas. En mi caso, se basan en experiencias vividas previamente. O sea, yo no habría podido llegar a la escritura de o Mindful Day, Cultura del Bienestar o cualquiera de los ebooks que tengo, que tiene mucho que ver con desarrollo interior y mirada interna y demás, si yo misma no hubiese podido hacer esa pausa, ¿no? Interior. De alguna manera, creo que en mi vida, independientemente de que yo de pequeña y ahora era como ahora soy, pero con otro lenguaje, ¿no? Quiero decir, una niña como muy buscador y buscando algo como muy diferente. Sí que hay como 2 momentos clave de la vida donde se produce una pausa sí o sí, la propia vida me pausa y me para. Una con 21 años, esto lo cuento en el primer libro, ¿no? Una con 21 años donde se produce un accidente mortal delante de mí con compañeros de clase en un viaje de fin de curso y claro, 21 años y te encuentras con la muerte de frente, pues es una parada muy crítica, ¿no? Pero fíjate qué curioso lo que tú dices, ¿no? La pausa para. Sin embargo, dentro de la dureza de esa parada, creo que hoy soy todo lo que soy o gran parte de lo que soy gracias a esa parada, porque esa fue la primera parada que me permitió de verdad parar en seco, reflexionar y preguntarme qué significa vivir, cuál es el sentido de la vida, para qué estamos aquí mm, con 21 años, ¿no? Que no era algo muy habitual en una persona tan joven. Y fue el inicio de mi desarrollo personal, porque fue cuando yo empecé con los retiros de yoga, bueno, a practicar todo tipo de yoga, retiros de meditación y mucha espiritualidad, o sea, retiros de silencio en varios sitios de España, fuera de España y demás. Entonces, creo que esa pausa o ese inicio de pausa me ha configurado a lo largo de la vida mm, y me ha permitido ver que para mí el silencio es importante porque yo ahí encuentro muchas cosas. ujú, Encuentro respuestas, encuentro llamadas internas, ¿no? Encuentro pensamientos, reflexión a pensamientos que a veces me llevan bueno, o me meten en unas creencias que no son las adecuadas. mm, Entonces, derivado de esa pausa grande que tuve y que luego han pasado muchas cosas a lo largo de mi vida, con otras micropausas también de la vida, pues me han permitido ese trabajo interior que es lo que yo expongo y ofrezco en mis libros, ¿no? mm, Como a través de diferentes herramientas como la meditación o la autorreflexión o la profundidad en uno mismo, la observación, la contemplación, ujú, que no dejan de ser pausas, al final nos conecta con una riqueza muy grande. Entonces, ha sido eso, ¿no? Para mí la pausa primera quizá, pues fue la que me conecta con todo lo que hago hoy. O sea, siento que de no haber tenido quizá esa pausa, no digo que no me hubiese encontrado a todo lo que hago hoy, pero seguramente de otra manera menos transformadora quizás. mm. Y conectando con eso, Cris, preguntarte, por supuesto, a veces vienen las pausas, llamémoslo obligadas, de las que no tenemos control y que nos llevan a lugares como el que tú tuviste que enfrentar y donde tuviste que poner este freno. Pero también
existe la posibilidad de nosotros aprender a pausar y no tener que llegar a ciertas situaciones para encontrarnos, ¿no? Para realmente poner la mirada sobre nosotros y hacernos esas preguntas. Y yo lo que siento es que cada vez más es más difícil traer la mirada hacia nosotros. De repente estamos en un contexto global muy acelerado, con muchos estímulos, y yo sé que has trabajado con miles de personas. ¿Cuál es esa importancia que tú le das a aprender a pausar? ¿Y cuáles crees que podrían ser en este momento los grandes desafíos para que lo podamos hacer? Sobre todo la persona que quizás no practica meditación, que nos está en este momento viendo o escuchando, ¿qué le dirías? Yo creo que estamos, a ver, habitamos en un mundo en el que vivimos hacia afuera normalmente, bien por el contexto en el que vivimos, em, por el mundo, bueno, el mundo de las presiones del trabajo, el ritmo acelerado, incluso la evolución que estamos teniendo alrededor, los cambios tecnológicos, lo que se exige de nosotros, es como todo muy hacia afuera, ¿no? Mm, Incluso fíjate, las redes sociales, ¿no? Todo es como hacia afuera y hacia afuera. mm, Y, y es verdad que la mirada hacia adentro nos cuesta más también por un tema de entrenamiento. Quiero decir, no es fácil o nadie nos ha entrenado cómo uno se mira hacia adentro, porque resulta que cuando quieres mirar hacia adentro o cuando quieres pausar, y esto sucede, ¿no? Cuando entrenamos equipos en el maravilloso arte de no hacer nada productivo, que es una pausa estupenda. mm, Pero claro, cuando no haces nada productivo y estamos en esa, se activa esa red neuronal por defecto tan maravillosa, aparecen pensamientos disruptivos, autocrítica, aparecen muchas cosas feas internamente que muchas personas no quieren escuchar y no quieren oír, ¿no? mm, Porque le dan un valor de realidad a todo lo que sucede por la mente, cuando en realidad no es así. Quiero decir, la mente no tiene toda la verdad de lo que pasa por ella, ¿no? Hay que filtrarla. Entonces, claro, la pausa, por un aspecto simplemente físico, necesitamos una pausa. Quiero decir, el cuerpo, como por su propio reseteo, necesita pausar. Por eso los descansos de la noche son vitamina para el cuerpo y nutrición, pues porque a lo largo, y además se sabe, ¿no? Que los órganos tienen ciertos ritmos a lo largo del día y se van regenerando. Quiero decir, por una cuestión de regeneración celular, necesitamos pausas. Necesitamos pausas para que nuestro cuerpo funcione bien, ¿no? Como el ordenador necesita pararse, mal comparado, o como de vez en cuando necesitamos resetear el móvil en determinados momentos y que no esté siempre encendido porque la batería duraría menos. Entonces, eso es una cuestión física que sí o sí necesitamos, ¿no? mm, Y luego está, por supuesto, la parte más mental, ¿no? ¿Qué sucede cuando ejecutamos y nos dedicamos pausas, que pueden ser micropausas a lo largo del día? Pues que desde luego dejamos que nuestra mente, bueno, incluso cambie de foco atencional, dejamos que la mente eh, se abra también a un espacio mucho más creativo. Aquello sabemos, y además hay estudios científicos que avalan esto, ¿no? Que cuando entramos en espacios no productivos, es decir, de no tener que hacer, y eso no significa no hacer nada, porque aunque yo esté sentado, ya estoy haciendo algo, simplemente estoy sentado y mi cuerpo mm, funciona. Pero en el no hacer productivo, bueno, pues se activan otras áreas del cerebro que tienen que ver más con la parte creativa. Es decir, las propias pausas a nivel mental nos van a eh, condicionar o nos van a ayudar a establecer o a tener mayor creatividad para cometer una tarea, ¿no? mm, Y además, fíjate, a nivel comportamental, por ejemplo, o a nivel de conducta, que también puede ser otro área interesante, las pausas me permiten filtrar una conversación para darle una perspectiva diferente antes de acometer, pues qué sé yo, una decisión importante, ¿no? mm, O sea, la pausa en sí, tanto que la tengamos en cuenta a nivel físico o a nivel mental o a nivel comportamental, a cualquier nivel,
es necesaria, yo diría que la pausa es necesaria para la vida, para una correcta gestión saludable de la propia vida, ¿no? En el hacia dónde la miremos. Entonces, ¿qué sucede? Que creo que es muy difícil entrar a convencer a una persona de que tiene que pausar. Creo que es muy difícil. Por eso, cuando la vida viene en forma de aviso o en forma de te paro porque ya no puedes seguir así, es cuando mejor aprendemos, que es una pena porque deberíamos aprender antes. ¿Cómo podríamos aprender antes? Pues a través de la cantidad de actuaciones de sensibilización que llevamos a cabo. Pues, por Mm, ejemplo, tú con este podcast, la cantidad de formaciones que hemos compartido, ¿no? mm, Juntas, las cantidades de formaciones que se hacen. Pero una formación, una sensibilización no asegura, nunca va a asegurar mm, que la persona haga un cambio y haga un cambio de hábito a querer pausar. mm. Sabemos que es muy difícil porque nos hemos metido como en un ritmo que quizá eso es lo que habría que cambiar. Nos hemos metido en un ritmo que hemos dado por válido Mm. y por efectivo, pero no lo es. No hay efectividad si no hay pausa. Y eso es lo que tendríamos que empezar a tener más en cuenta, porque el desempeño se ve afectado si no hay pausa, la productividad, la relación con los demás, bueno, y mi propio agotamiento físico y mental si no hay pausa, ¿no? Mm, Entonces, ¿la pausa no es necesaria? Sí. O sea, cualquier estudio que toquemos a nivel de literatura científica, bien asociado a lo físico, o el impacto sobre lo mental o lo comportamental, nos lo va a decir. Claro, pero que eso no asegura, tanto conocimiento no asegura que los que nos escuchen mm. hagan ese cambio. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que hagan ese cambio? Pues lamentablemente a veces viene la vida y te para. Y ahí sí, ¿por qué? Pues porque es una experiencia vital con alta carga emocional Mm, y entonces ahí sí, muchas veces hacen muchas personas, vaya, que la mayoría, hacen un clic hacia el cambio. Pero ojalá, efectivamente, ojalá lo pudiéramos mm. hacer simplemente porque nos sentimos mejor. Claro, claro. Y mira que mientras te escucho y en lo que te escucho decir, ahí puedo encontrar elementos que seguramente son transversales para todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Y tienen que ver con encontrar también el disfrute en la pausa. A veces, fíjate que a veces asociamos la pausa con que algo tiene que pasar para que realmente nos detengamos y puede venir cargado emocionalmente. Pero también es cómo nos educamos desde el disfrute de la pausa. Y lo traigo de esta manera porque en mi experiencia personal he tenido momentos de pausa drástico, no tan drásticas como las tuyas quizás, aunque vivo en un país que se caracteriza por la violencia y en la familia pues hubo muertes trágicas por la violencia en Colombia, pero sin demeritar la pausa, yo estaba muy pequeña, que esto significa. Una de las cosas que yo he encontrado es cómo yo hallo en la pausa el disfrute, porque mm, mm, solemos ser ansiosos en mi familia, sobre todo mi mamá, mi abuela, o sea, tenemos una característica de estar anticipando permanentemente lo que va a pasar y eso nos pone en un lugar de estrés permanente y soltar esa anticipación es muy difícil, tanto así que cuando yo me encontraba de vacaciones, feliz. Tenía que estar, ¿no? Como haciendo algo, como planeando lo que iba a pasar después y lo que iba a pasar después, en lugar de simplemente rendirme al momento presente y decir, uy, qué rico este solecito o este café que me estoy tomando. Entonces, sí, de alguna manera, una de las cosas que a mí más me costó fue darle la atención debida a esos pequeños momentos donde no necesariamente pasa algo extraordinario, y disfrutármelos al máximo y entender que cuando estoy en esos momentos que incorporo en mi día a día, de repente estoy en una pausa que no es inactiva, que es lo más curioso, es una pausa donde se activan otras cosas que Ujú. quizás no están
no están on cuando estamos en la otra parte de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, me identifico mucho con, con el freno, pero también me identifico con esa oportunidad de encontrar el placer en la pausa, que ha sido sobre todo mi mayor desafío y es Mm. encontrar el placer en la pausa. Absolutamente, y además yo creo que cuando experimentas la pausa constructiva, ¿no? Y encuentras ese, bueno, ese espacio de que puede ser muy corto, no tiene por qué ser una semana, ¿no? Fenomenal si te lo das, pero estamos hablando de a veces micropausas de 1 minuto, Mm, donde realmente estás reconectando con, a veces con cosas muy profundas, ¿no? Como el sentido de la vida, como la intención que le pones a lo que haces, como el propósito hacia tu equipo, qué sé yo, mm, em, y se conecta con ese disfrute, ahí sí que es un elemento de enganche. mm, Y eso es lo que hacemos cuando ayudamos a los equipos a través de los workshops o las formaciones a pausar, es mm, conectar con eso y que recuerden ese momento. Al final es ayudarles a generar la experiencia de la pausa. mm, Porque podemos seguir hablando de la pausa, pero hasta que no bajemos, ¿no?, el concepto a la experiencia y la persona lo viva, a veces ya lo sabes, ¿no?, que lo hemos hecho, a veces simplemente es, la pausa de tomarse un café tranquilo. Y de repente la persona dice: "Guau, o sea, es que no sé si alguna vez me he tomado un café así". mm. Y eso ya no se olvida jamás. Luego lo harás o no lo harás, pero jamás olvidas ese momento de pausa. Y yo creo que es ahí la clave de donde hay que ir, y estoy de acuerdo contigo en ese disfrute de la pausa, porque Mm, para mí es un deleite. O sea, es como, eh, y además tantas oportunidades a lo largo del día de encontrar esos pequeños momentos para pausar, ¿no? Y abrir esos otros espacios donde dices tú que efectivamente ocurren cosas diferentes. mm. Te voy a proponer algo que no estaba en Venga. el guión. Te voy a proponer que hagamos una pausa, que quizás guíes, porque de repente muchas personas se están preguntando, pero ¿cómo es esto? Y de repente nos guíes un minutito, 2 minutitos de pausa para que quienes nos están escuchando realmente puedan experimentar estos segundos de simplemente pausar y encontrar ese disfrute en la pausa. Venga, pues vamos, claro, pues vamos a ello. Bueno, lo que vamos a hacer, eso sí, es adoptar una postura que sea cómoda, porque así le vamos a ayudar también al cuerpo a que encuentre su momento de pausa. Y vamos a dejar las manos simplemente que se apoyen en las piernas, no hay que hacer nada extraordinario con ellas. Y podemos hacer que la barbilla caiga un poquito hacia el pecho. Vamos a asegurarnos de que los hombros se alejan de las orejas. Y la invitación aquí es a cerrar los ojos durante este tiempo, esta pausa que va a ser muy corta. Y vamos a comenzar esta práctica con 2 o 3 respiraciones profundas, cada uno a su ritmo, aprovechando para llevar el aire al abdomen, a las costillas y a la zona clavicular en la inhalación, y para exhalar de manera tranquila, despacio, permitiendo que se produzca esa pausa. Y una vez más, permítete una respiración profunda, inhalación profunda y exhalación profunda. Y dejando ahora que la respiración se haga sola, de manera natural, sin forzar, simplemente permitiéndonos observar el movimiento del cuerpo al respirar.
y permitiéndole a la mente que simplemente lleve toda su atención a ese movimiento del cuerpo mientras respiro. Solamente respiro y observo nada más. Y antes de abrir los ojos me doy cuenta y me pregunto internamente cómo ha ido esta pausa para mí, qué me ha traído esta pequeña pausa. Y podemos abrir los ojos para encontrarnos de nuevo con la mente reseteada. Y esta es simplemente una pausa mental, pero podría haber otro tipo de pausas también donde ponemos en movimiento al cuerpo, por ejemplo, estirándolo, ¿no? Mm, Podría ser. Lo importante es que seguramente ahora estamos diferentes hace un rato. En algo. mm. Debo decir, Cris, que siempre es un privilegio cuando tengo la oportunidad de ser guiada, sobre todo por personas que conozco. Y debo decir que lo que sucede o lo que sucedió en mí en esta pequeña pausa es que de repente todo lo que está ocurriendo dentro de mí lo puedo ver con mayor nitidez, no deja de estar, no deja de existir, como que no cambia en su existencia. De pronto algunos pensamientos, algunas sensaciones en el cuerpo, pero de repente hay una manera de verlas que es diferente, o sea, como que las estoy observando y, y el observarlas simplemente me hace sentir un poco más ligera, más libre. Así es. Mm, Si hemos tenido la posibilidad de llevar la mente simplemente a la respiración, el contenido mental de alguna manera se tranquiliza, ¿no? Y eso ya libera. mm, Pero seguramente el cuerpo también se ha liberado, ha soltado tensión en una micro pausa, ¿no? mm, Y seguramente el pensamiento del que tanto nos estresa también se haya acallado un poco, ¿no? mm. Yo me pregunto muchas veces, Cris, em, este camino de los líderes, me pregunto cómo muchas veces logran sacarlo adelante, porque en mi experiencia conversando con líderes, acompañando a líderes en entrenamientos, acompañando a los equipos de los líderes y entendiendo que un líder no es solamente, no, digamos, el líder no tiene el rol solo por su cargo, sino que yo puedo liderar en casa como ama de casa. Es solitario en la medida que cuando tú te pones en esa posición de servir, de repente pones el servicio por encima de darte tiempo y crear estos espacios para ti. Y siempre me he preguntado cómo poder acompañar a los líderes a que se den ese permiso, porque entiendo su profunda intención de servir, de querer apoyar, guiar, acompañar, resolver, solucionar, y eso no da tregua porque tenemos el tiempo persiguiéndonos muchas veces. Y cómo realmente poder inspirarlos a que encuentren esa regeneración en la pausa. Y quisiera saber en tus conversaciones, en tus formaciones, como qué tips o qué mensajes les compartes para quienes sienten que no se pueden dar ese tiempo. Bueno, a mí me parece que la pausa y cualquier herramienta que nos lleve a la pausa forman parte o deberían formar parte del camino del autoliderazgo de que cualquier líder debe transitar
No diría antes, a veces es en paralelo al liderazgo. En algunos casos, para personas con gana de búsqueda, es antes, pero en algunos otros casos no, es en paralelo. A veces cuando, incluso en cambio de funciones, ¿no? Estamos hablando de personas que a lo mejor adquieren el cargo de manager y no les ha dado tiempo en esa preparación anterior, no lo han visto, pero en ese camino de acompañar al equipo tiene que estar. Es decir, dentro, a mí lo que me parece es que dentro de ese rol de líder, de esa función de líder, una de las funciones es el propio autocuidado y el propio camino del autoliderazgo. Para mí es de cajón. Quiero decir, al final uno no da lo que no tiene, es que es así de sencillo, ¿no? Y es verdad que el rol de líder ha ido cambiando cada vez más. Ahora hablamos de un líder humano al servicio del equipo. Em, En inglés hay una palabra muy, muy bonita que creo que define el líder hoy, que no la tenemos en castellano, que es to support, supportive, no Mm, lo tenemos. O sea, el líder que sostiene de alguna manera al equipo. mm, Claro, yo no puedo sostener al equipo, humanamente hablando, si no estoy bien sostenido yo y bien nutrido. Y para mí, claro, la pausa forma parte, es un ingrediente de ese plato nutrido del propio líder, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Entonces para mí es tan necesario como entender que la inteligencia artificial hoy forma parte de nuestra vida y que en mayor o menor medida tenemos que empezar a formarnos o a indagar en cómo utilizar la IA en nuestro día a día, ya sea a un nivel profesional o un nivel mucho más de amateur, ¿no? Pues yo creo que con esta nueva o sea, el líder viene con un nuevo rol, con unas nuevas funciones, con unas nuevas habilidades y una de ellas es el autoliderazgo y por aquí no puede saltarse esto, mm, porque si nos saltamos esto, nos estamos saltando la base de un liderazgo que realmente acompaña, está al servicio y toma cuidado de los empleados. Entonces, mm, o sea, yo creo que tenemos que entender que este cambio tan grande de visión del mundo que tenemos va acompañado de una manera de entender y entendernos. Entonces, cuando yo acompaño a líderes, ya sea en formación o a nivel de en los acompañamientos de coaching y demás, lo que les ayudo es a pensarse, no solo a pensar sobre el equipo, sobre las competencias, sobre cómo mejorar, ¿no? La gestión, sino a pensarse, es decir, em, ¿en qué momento, bueno, eh, de qué me doy cuenta? Esa pregunta para mí siempre está. Y de hecho es una pregunta que todos deberíamos hacernos, ¿no? ¿De qué me he dado cuenta en cualquier momento de nuestra vida? Oye, ¿de qué me he dado cuenta cuando en la reunión se ha dicho esto y a mí de repente me ha saltado el enfado? Bueno, ¿de qué me he dado cuenta yo? ¿O de qué me he dado cuenta cuando he realizado esta pausa? ¿Qué ha sucedido en mí, no? La pregunta interna que yo he invitado después de la pausa, oye, date cuenta de qué impacto está teniendo esto para ti. Entonces, algo tan sencillo como preguntarnos internamente o tener esa evaluación no obsesiva, pero sí constante mm, del impacto de las experiencias de nuestra vida en nuestra propia vida es algo que ya nos invita a esa mirada interior y ese autoliderazgo. Y no mm, deja de ser una pausa reflexiva para encontrar más allá de, a lo mejor, de la primera impresión que me da cualquier experiencia de la vida. mm, ¿Sí? Eso para empezar, ¿no? Es el pensarse más. Y luego, por supuesto, la práctica de la meditación que voy a contar, de la práctica de la meditación que no haya contado en otros foros ya, es que es, aunque sean, estemos hablando de minutos, pequeños minutos, ¿no? Pero como una práctica como la acabamos de hacer, una práctica basada en la atención a la respiración, eso igualmente nos conecta con, bueno, con entendernos y mirar aspectos de nosotros y hacer esa pausa. Entonces, ¿qué se le puede decir? Bueno, yo creo que, fíjate, más que dar consejo es una invitación mm, a que, a que logren entender, ¿no? Una invitación a que pongan en práctica más esas pausas reflexivas y esas herramientas que les ayudan a parar en el día a día y que vayan cotejando
qué beneficios o qué impacto va teniendo en su día a día, que su propia experiencia les lleve a esto. Que sé que cuesta, que sé que todos estamos de alguna manera comidos por el tiempo, pero que es que forman parte de tu propio rol ahora, no puedes dejarlo a un lado, ¿no? O sea, es que forma parte, no nos lo han contado, pero es que forma parte del rol de líder, Mm, el pararse y mirarse y detenerse y tratar de liderar desde otro lado, porque si no, lo que sucede es que el día a día es lo que está sucediendo, el día a día es tan exigente, el entorno es tan exigente, los resultados y los objetivos son tan exigentes que si no vamos haciendo este tipo de paradas es la propia exigencia la que nos lleva a actuar de una manera determinada y no nosotros mismos. mm, Y creo que iría por ahí. mm. Gracias, Cris. Y con esto quiero regresar a algo que comenté al inicio y que quizás no lo he dicho. Y es que Cris y yo nos conocimos en el camino de ser formadoras de mindfulness, de inteligencia emocional. Y particularmente relacionado a lo que estás diciendo, Cris, creo que a mí el llamado que yo tuve para enfocarme y trabajar esta parte de mí a través del mindfulness y la inteligencia emocional, pues fue mi familia. Digamos que eh, de alguna manera en ese autoliderazgo quería poder estar en paz con los momentos en que estaba con ellos y los momentos en que estaba trabajando, y esa dualidad que muchas veces aparece cuando estamos en un lugar pero queremos estar en otro. Entonces encontré en estas prácticas de meditación, estas prácticas de pausa, estas prácticas de autoconocimiento, eh, un lugar de bienestar que era tal vez desconocido para mí, una forma diferente de sentirme bien haciendo lo que hacía y sobre todo hacerme responsable, porque yo siento que en el camino del autoconocimiento y del autoliderazgo aparece algo que muchas veces es tan sutil, y es que hay un dicho que dice que los ignorantes son más felices. Claro, cuando tú no tienes conocimiento de cómo te estás impactando al mundo, pues vas por ahí impactando, pero en la medida que tú abres la puerta a conocerte, de repente no solamente empiezas a encontrar más significado, más propósito, sino que también empiezas a ser mucho más accountable, otra palabra en inglés que no tiene traducción al español, pero que yo lo percibo como hacerme cargo, con compasión y con diligencia de lo que yo veo, de lo que sucede momento a momento. Entonces, digamos que creo que las dos lo hemos dicho, desde nuestras propias experiencias, que este es un camino que nos lleva al bienestar, este es un camino que nos permite tener una perspectiva de la vida quizás más amplia, a veces diferente, a veces más compasiva, pero que definitivamente vale la pena. Y quiero proponerte 5 preguntas sorpresa ya para cerrar. Ujú. Y las preguntas sorpresa son las siguientes: ¿cuál es tu pausa favorita, Cris? Mm, Bueno, tengo muchas, ¿eh? Pero quizá una de las más favoritas, es tan sencilla, tomarme el té. Mm, Tomarme el té y sentir, ¿eh? Sentir el calor, olor. Esa es mi pausa, una de mis pausas más sencillas y que más me reconectan en realidad. lo puedo sentir en tu expresión. Segunda pregunta, una señal en tu cuerpo de que necesitas detenerte. Mm, pues yo creo que más, fíjate, como carga en los hombros. Mm, Sí, yo creo que más esa parte, ¿no? Como carga en los hombros, cervical, esa zona, okey. que curiosamente, ¿no? En otros contextos más, de relación del cuerpo con las emociones, tiene que ver con la relación entre
tu parte más humana Ah, y tu parte más divina, más de propósito, ¿no? O sea, cuando noto que me cargo ahí, necesito pausar y preguntarme si lo que estoy haciendo realmente va unido a lo que quiero hacer. mm, mm. Voy a adicionar una pregunta. ¿Tu lugar especial para desconectar y reconectar contigo misma? Bueno, sin duda la naturaleza, un bosque. Yo salgo muchísimo a caminar, naturaleza. En mi perfil de Instagram pongo mil cosas de naturaleza porque para mí, y además no solo naturaleza, quiero decir, no conecto lo mismo, me gusta el mar, ¿eh? Pero para mí es el bosque, Mm, el bosque. O sea, un bosque, ahí paro y ya una vez entro ya estoy ahí. mm. ¿Una canción o música que te invita a detenerte? Pues muchísimas, escucho mucha música, eh, de mantras y demás, pero bueno, voy a decir Ludovico Einaudi, porque Mm, lo utilizo además mucho también en mis formaciones. mm, Sí, me podría quedar con ahí, con esa, bueno, ese piano maravilloso de Ludovico Einaudi. mm. Y finalmente, Cris, y voy a dejar la pregunta para otro podcast, la que se me ocurrió, pero finalmente, ¿por qué crees que es tiempo para detenerse? Bueno, creo que, fíjate, se me ha puesto como todo el vello de punta, ¿no? Em, Creo que siento, no lo creo, lo siento. Siento que estamos en un momento histórico, por no asustar mucho a la audiencia. No voy a decir planetario, pero siento que estamos en un momento histórico, de cambio de era realmente. Mm, Siento que están viniendo demasiados estímulos, demasiadas cosas que están poniendo a prueba al ser humano. Y siento que es el momento en el que el ser humano o toma las riendas de la humanidad o la humanidad va a ir hacia otro lugar. mm, Y esas pausas que hacemos, que a lo mejor queda como muy espiritual, pero hablo de cosas muy sencillas cada día, hasta pausas más grandes, de retiros espirituales y demás, creo que esas pausas todavía nos conectan con la verdadera naturaleza de lo que somos y para qué estamos también en este planeta, ¿no? mm, Que no estamos solo para fichar y gastar más de 80.000 horas de nuestra vida en el trabajo, sino para dejar un mundo mejor también, ¿no? mm, En el día a día, no cuando me muera, porque hablando de todo un poco, nunca sabemos cuándo va a suceder. Creemos que va a ser dentro de, ¿no? Cuando tengamos 90 años, bueno, yo creo que nos contamos eso para no asustarnos, ¿no? Pero entonces siento que va por ahí, siento que las pausas nos conectan con la verdadera humanidad. O sea, por ejemplo, cuando estamos en una pausa junto a alguien, y se abre un silencio, que me encanta, yo lo sostengo muchísimo con amistades, con los coachees, cuando salgo a caminar, incluso con mi familia, hay momentos de silencio, pero no establecidos, es que surgen así. Cuando miras a otra persona en silencio, y cualquier oyente puede hacer una prueba de esto. De hecho, hay un experimento muy interesante que se hizo en el MoMA de Estados Unidos, ¿no? mm, Cuando miro en silencio a otra persona y la miro a los ojos durante unos minutos, pasan cosas impresionantes. Y es que lo más profundo de mí mira lo más profundo del otro. mm. Y eso no se puede hacer corriendo, necesito pausar para ver al otro. Entonces creo que la pausa nos conectan con lo humano y creo que es el momento de darle valor y protagonismo a eso, en este momento de vida, en este momento planetario. Mm. Pues, Cris, gracias por este ratito, por este espacio. Qué rico poder ser también un canal para compartir tu sabiduría, tus saberes, tus intenciones. Así que gracias por eso y hasta una próxima vez. Gracias a ti, un placer siempre y encantada de compartir contigo siempre que quieras. Gracias a ti.
Gracias por haber llegado hasta acá. Te invito a que sigas pasando tiempo conmigo para que el tiempo que dediques al mundo sea más auténtico, pleno y saludable. Y para eso recuerda que podrás encontrar muchos más recursos en mi página web www.tiempoconcarolina.com. Te espero allá y recuerda seguirme.